Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 12. Pero el hombre respondió a Joab: aunque sintiera en mis manos el peso de 1000 siclos de plata, no extendería mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros mismos oímos la orden que el rey les dio a ti, a Abisai y a Itaí. Por consideración a mí, cuiden al joven Absalom. Queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Estamos en este versículo 12 del capítulo 18 del segundo libro de Samuel. La orden del rey vale más que la recompensa. La orden del rey vale más que la recompensa. 10 ciclos le dice, y un cinturón, ¿verdad? No te dice si es de plata, de oro, lo que sea, pero aquí el soldado está respondiendo, está repitiendo. Es decir, aquí hay una conciencia moral. ¿Verdad? Porque hay una conciencia moral. Está respondiendo a Joab mediante una hipérbole deliberada. La hipérbole deliberada, es decir, aunque recibiera 1000 siclos de plata, no levantaría su mano contra Absalom. Aunque recibiera 1000 siclos de plata, no levantaría su mano contra Absalom. Entonces el hombre respondió a Joab: aunque sintiera en mis manos el peso de 1000 ciclos de plata. Entonces decíamos que es aquí una hipérbole deliberada. Hipérbole, ¿verdad? O sea, exageración. Mil, le dice. Ni si eso. Ni 10 millones de menos, ni 10 millones, ni 100 millones. O sea, es una forma de expresar, ¿verdad? Una forma de decir, aunque recibiera 1000 ciclos de plata, no levantaría entonces mi mano, aunque sintiera aquí, la expresión hebrea es Bech-Japai, en mis manos. Presenta la tentación de manera concreta. Es esa tentación de manera concreta. Peche pobre moino. Añandúa lleva el peso de 1000. La plata podría pesar en sus manos, pero la palabra del rey pesaba más en su conciencia. La palabra del rey pesaba mucho más en su conciencia que esto que nosotros podíamos entender que es el ciclo, ¿verdad? Los 10 ciclos de mil, hipérbole, ¿verdad? Es una hipérbole, es una exageración. De 10 ciclos ahora le pasa a 1000, ni 1000 de menos, digo dientes de meses, pero ni la 1000 ciclos de plata de menos, la palabra del rey pesa mucho más. Qué interesante, queridos amigos. Hoy la palabra del rey la pesa. A ver al rey hoy, la palabra del fulano pesa mucho más, ¿verdad? Upea la pesa. Voy para meta sea lleva. Añanduse maína, moboína. Añanduse nae ayapombo bebé, muy coín, allá. Hoy las anotan. Bueno, y así. Podemos decir de estilo hipérbole, ¿verdad? Son exageraciones. Yo pienso que eso no sucede entre nosotros, ¿verdad? No, creo que no. Bueno, en fin. Eso, queridos amigos, es muy importante porque estamos hablando y estamos reflexionando de un sentido moral profundo, ¿verdad? Porque con Arango ya con la Biblia, con Arango ya con la de reflexión de la palabra de Dios. Que tu esa la jay gua lleva peñan de yara o hipotama ella va peñan de yara la ñan de güera hay na esa cañan de nada ve nada será arubindere guatabana con amba con alandere yapona. Ahora, el subordinado recuerda lo que Joab pretende ignorar. El subordinado entiende muy bien, recuerda lo que Joab aquí le está diciendo. ¿Y por qué no lo mataste? ¿Y por qué no hiciste? Eso te iba a hacer ascender. Además yo te iba a dar 10 ciclos, etcétera, y te iba a dar un cinturón, etcétera. No. Joab
prácticamente quiere ignorar, pretende ignorar todo lo que el rey había dicho. Entonces, el hombre había escuchado personalmente la orden del rey, que se había dirigido a Joab, a Abisai y a Itai, y el soldado aquí comprende que la verdadera obediencia no consiste en seguir ciegamente al superior inmediato. Ven tú que vea, ven tú que vea. No es seguir inmediatamente al superior inmediato, sobre todo cuando es corrupto y cuando está queriéndote llevar por un mal camino. ¿Cuántas veces, verdad, he escuchado y gente pobrecita, joven sobre todo, o que con tanta ilusión comienzan a trabajar, no sé, en algún lugar? Y alguna vez en esas grandes, no solamente empresas privadas, pero sobre todo son en las grandes empresas nuestras también, ¿verdad? Itaipú, Yacinetao, mira, una vez, o contratar, lleva, a la mitad no sube, puya, o ya contratamos hoy. Pero hoy cojan o firma cuestiones corruptas, ¿entiendes? Qué pena, ¿verdad? Cómo nosotros vamos llevando, en vez de educar, ¿verdad? En la honestidad, en el amor, en mirar alto, en mirar y decir, esto hay que cuidar, esto hay que hacer cosas buenas, ¿verdad? Entonces la obediencia no consiste en seguir ciegamente al superior inmediato, sino en respetar la autoridad legítima del rey. Autoridad legítima del rey. Joab posee mayor rango militar, pero el soldado demuestra mayor fidelidad moral. El soldado demuestra mayor fidelidad moral. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 12. Pero el hombre respondió a Joab, es decir, el soldado: aunque sintiera en mis manos el peso de 1000 siclos de plata, no extendería mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros mismos oímos la orden que el rey les dio a ti, a Abisai y a Itai. Por consideración a mí, cuiden al joven Absalón. O sea, en tu país y fue pública. Aquí Joab está queriendo ignorar totalmente esa orden del rey. Ahí cuenta, ¿por qué no lo mataste? Va, eren de ella, pues yo vea. De pobre y además yo te iba a dar 10 ciclos de plata. Y es la respuesta, que interesante. Ni mil ciclos de plata añanduve se pobre lleva. Ni pesan, ya como hay la rey y orden moral, ¿verdad? Este tiene honestidad, este tiene una conciencia moral limpia, ¿verdad? El otro es tergiversado, pero algo interesante con año mañana, porque nos está diciendo cosas tan reales y tan claras, ¿verdad? Hay valores que no pueden comprarse. Los 1000 ciclos de plata representan una riqueza extraordinaria y una posibilidad de ascenso social. Sin embargo, el soldado reconoce que existen bienes que no pertenecen al mercado. Hay bienes que no pertenecen al mercado. Vaya, por ejemplo, a de conciencia, eso no pertenece al mercado. A pesar de que así ya de mercado de conciencia. Ya vende hoy, pero al por mayor, a por docena y barato hoy, ya de la venta de la conciencia. La fidelidad, la misma cosa. La fidelidad a lo que decimos y lo que hacemos y a qué nos comprometemos. Ya vende hoy, al por mayor, el honor y el respeto por la vida. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Justamente para un camino, este camino que nosotros estamos haciendo y que estamos entendiendo. El valor que no puede comprarse, por lo tanto. Ahora, el soldado aquí, en este caso, reconoce que existen bienes que no pertenecen absolutamente. Él reconoce, él dice, la conciencia, el honor, el respeto a la vida. No todo lo valioso puede calcularse con dinero. No todo lo valioso
puede calcularse con dinero. La convicción se demuestra cuando cuesta. La convicción, o sea, ¿cómo yo sé que vos estás convencido de algo? Yo me doy cuenta que vos estás convencido de algo cuando después lo pones en práctica. A pesar de que te cueste, a pesar de que te duela, pero vos estás convencido. Y es esa la convicción que vale, queridos amigos. Apéalas así, lleva la forma agua, apéalas así, nada ya agua. Pero es esencial, ¿verdad? Por la convicción es lo único que nos va a llevar a fortalecer. Es difícil, ¿verdad? Proclamar principios mientras no exigen sacrificios. Es muy fácil también cuando nosotros hablamos y decimos algo, ya porque pea, ya porque, pero mientras no te exige sacrificio, nosotros, con mucha facilidad, ¿verdad? Con mucha facilidad. Entonces, proclamar principios, vamos a proclamar principios, vamos a decir esto, vamos a hacer aquello, mientras no exigen ningún sacrificio. Porque no te exige pues nada. Y si no te exige nada, entonces evidentemente que aquí la cosa queda de esta manera nomás, ¿verdad? Ahora, la verdadera fidelidad aparece cuando mantenerla implica renunciar a una ventaja concreta. Aparece cuando mantenerla implica renunciar a una ventaja concreta. El soldado comprende que podría enriquecer sus manos. Yo puedo enriquecer aquí mis manos. Puedo enriquecer tranquilamente, no hay ningún problema. Y al mismo tiempo empobrecer para siempre su dignidad. Al mismo tiempo, empobrecer para siempre su dignidad. Ahora, esa negativa demuestra que una conciencia firme no se vende ante la presión ni ante la recompensa. No se vende. Esta negativa, ¿verdad? Absolutamente está demostrando que una conciencia firme no se vende ante la presión de nadie, ante la presión ni ante una recompensa, porque ame etandé o porque ame ebetandé, entonces ella porque sheja emandé, porque pesha mará, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante. O si no, nos estamos empobreciendo de nuestra propia dignidad. Ako soldado ko ya cañandea y ñande she da ya prestamos ayumiana. She dañe empobrecemos ahí en mi propia dignidad ante todas estas cosas que vos estás diciendo. Oye, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 12. Pero el hombre respondió a Joab: aunque sintieran mis manos el peso de 1000 siclos de plata, no extendería mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros mismos oímos la orden que el rey les dio a ti, a Abisai y a Itaí. Por consideración a mí, cuiden al joven Absalón. Queridos amigos, como siempre encontramos algunas palabras claves dentro de nuestro estudio bíblico, dentro de este versículo 12 del capítulo 18. Extendería la mano, extendería la mano, eshla. Hay pesota veces lleva, extendería. Y entonces aquí la mano es una frontera entre el poder y lo legítimo. Interesante, ¿verdad? Extender la mano. Eshla. Es el poder por una parte, y por otra parte también tenemos que mirar lo que es legítimo, ¿verdad? Extender la mano posee gran importancia en los libros de Samuel. En Samuel, sobre todo en este libro donde nosotros estamos estudiando, porque se acuerdan que habíamos dicho este es un libro político y por lo tanto para todos los que están al frente
todos los tendotá, todos los que estamos al frente de una o de otra manera. Vos que tenés tu familia, tenés tu parroquia, tenés tu catequesis, tenés tu ministerio, lo que sea, ¿verdad? Pene y Javejina, entonces siempre hay un poder. Por eso es polis, ¿verdad? Preocuparte de tu comunidad. Entonces, extender la mano tiene una importancia muy grande en los libros de Samuel. Utiliza mucho. David se había negado repetidamente a extender su mano contra el ungido del Señor. Es decir, tenía el shla, la fuerza, el poder para extender la mano contra Saúl, ¿se acuerdan? Jamás, shla, la mano contra el ungido del Señor. Entonces hay que mirar si es legítimo o no es legítimo extender la mano contra. Por lo tanto, aquí por lo menos en este versículo el soldado adopta esta misma actitud ante el hijo del rey. Ante el hijo del rey. La misma actitud. Jamás extendería la mano ante el hijo del rey. Puede intervenir físicamente, pero reconoce que no tiene autoridad moral para hacerlo. Está reconociendo que no tiene autoridad moral para extender la mano contra el hijo del rey. Shla. Así como decíamos y recordábamos de nuevo, sobre todo en el primer libro de Samuel, en que David se encuentra ante ahí el rey, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 24, ¿se acuerdan? Ahí, por ejemplo, podría tranquilamente extender, ¿verdad?, la mano contra Saúl. Y así en muchos otros pasajes, pero sin embargo, él enseguida, incluso los soldados le dicen, esta es la oportunidad. Así también le dice Juan, ¿cuál es la oportunidad? Ahí, ¿por qué no lo mataste? Eres esa ciudad ahí donde hay yucay. Entonces aquí también, lo mismo que David, jamás extendería la mano contra el hijo del rey, en este caso, o David contra el ungido del Señor. Tener poder entonces no significa tener derecho. No todo aquello que está materialmente en nuestras manos pertenece moralmente a nuestra disposición. No es lo que está a nuestras manos. Eso es como decir, si ayuda a ver algo allá, a veces hará y lo mitad es, popindave era, cleptómano, mondajá, ¿entendiste? Entonces, porque lo veo, está aquí, no por eso te pertenece moralmente, eso no es tuyo. Bueno, tenemos otra palabra clave que es el shimru. Shimru, cuidar, cuiden. Custodiar aquello que ha sido confiado. Y esto es lo muy importante, ¿verdad? El shimru, confiar. La palabra shamar, ¿verdad?, que significa guardar, vigilar, custodiar, proteger, shamar. La orden de David señala que Absalón no era una vida entregada libremente a la violencia del ejército, sino alguien colocado bajo la palabra explícita de protección. Alguien que está, ¿verdad?, colocado bajo una palabra explícita de protección. Una palabra explícita, ¿verdad?, de protección. ¿Verdad? Entonces la verdadera fuerza no se demuestra destruyendo todo lo que puede alcanzar. Porque yo tengo el poder, ¿verdad? Entonces voy a destruir todo porque yo alcanzo. Mi fuerza es poderosa y Katusha Yapó. Se manifiesta especialmente cuando sabe detenerse. Entonces aquí es donde nosotros entendemos cuál es nuestra verdadera fuerza. ¿Cuál es mi verdadero poder? Cuando yo sé utilizarlo, ¿verdad? Cuando sé detenerme, porque eso no me corresponde, no es lícito. No es porque tengo poder, nomás que yo tengo que destruir todo lo que encuentro. Respetar un límite, proteger aquello que le ha sido confiado. La autoridad alcanza su mayor dignidad cuando controla su propia fuerza. La autoridad alcanza entonces su mayor dignidad cuando controla su propia fuerza. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 18, versículo 12 de nuestro estudio. Pero el hombre respondió a Joab: aunque sintiera en mis manos el peso de 1000 siclos de plata, no extendería mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros mismos oímos la orden que el rey le dio a ti, a Abisai y a Itaí. Por consideración a mí, cuiden al joven Absalón. ¿Cuáles son las enseñanzas, queridos amigos, que nos ayuda, verdad, a pensar, a mirar, a entender este versículo 12 del capítulo 18 del segundo libro de Samuel? En primer lugar, la verdadera felicidad no tiene precio. La verdadera fidelidad, ser fieles a las palabras moralmente, verdad, que uno asume, no tiene precio. La verdadera fidelidad no tiene precio. El soldado rechaza incluso una recompensa extraordinaria porque comprende que aceptar dinero para traicionar una orden destruiría el valor de su fidelidad. El soldado entonces rechaza incluso una recompensa extraordinaria porque comprende que aceptar dinero para traicionar una orden destruiría el valor de su fidelidad. Entonces, si yo soy fiel, entonces yo no aceptaría una contraorden, digamos así, ¿verdad? Porque pego que te contraorden y no se ve nada. ¿Sabes? Hay yucanas, contraorden. Cuiden de mi hijo Absalón, no lo dañen, ¿entienden? Contraorden. Entonces, no, pero me dan de 10 ciclos de plata, ¿me entienden? Ni mil remeroche. Entonces, aquí está la orden y la contraorden. Entonces, una convicción que se vende deja de ser convicción. La conciencia fiel permanece siempre firme, aunque obedecer implique perder una oportunidad económica. Cada vez que ya de hoy, va el andeuiro y yo lo inda, va ese andeuiro y tirisa, amigo. De ver ya, ponte manamo, manal andeuiro, va el andeuiro, va en de ya, ¿right? Va ese andeuiro, ¿entiendes? Y así nos movemos, ¿verdad? Y así entonces tenemos muchos, que son prácticamente hoy en día potentados, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y por eso, porque, entre comillas, afuera ¿entendiste? O sea, tiraron por la borda toda la fidelidad, todo lo que significa. En este sentido, el obedecer implica perder incluso una oportunidad económica, ¿entienden? Entonces la ibiro ahí, entonces yo pues está más bella. Van a quedar así para siempre. ¿Por qué? Y porque justamente después nos movemos todo a través de cuestiones de infidelidad en este caso, ¿verdad? Infidelidades, no de fidelidades al mandato y al principio elemental y fundamental de la honestidad, de los valores. Una segunda enseñanza de este versículo, queridos amigos, es poder hacer algo no significa tener derecho a hacerlo. Poder hacer algo, yo puedo hacerlo, no hay ningún problema, puedo hacerlo. Pero eso no significa que yo tenga el derecho para hacer eso, que puedo hacerlo. Entonces el soldado podía matar aquí a Absalón, porque lo había encontrado indefenso, estaba ahí colgado, pero sabía que no estaba autorizado para hacerlo, no tenía derecho. La vida moral comienza cuando distinguimos entre capacidad y legitimidad. Capacidad y legitimidad. La vida moral, pero por nada que ver. La vida moral comienza cuando nosotros tenemos la capacidad, pero distinguimos entre lo que es la capacidad que yo tengo y la legitimidad. ¿Qué es lo legítimo que se puede hacer? La fuerza sin límites puede convertirse fácilmente en abuso. Fuerza sin límite puede convertirse fácilmente en abuso. Una tercera enseñanza es que la obediencia verdadera respeta la autoridad legítima.
La obediencia verdadera respeta la autoridad legítima. Entonces, queridos amigos, Joab era el comandante del ejército, pero también estaba sometido a la orden expresa del rey David. Su rango no le permitía modificarla según sus intereses. Según sus intereses. Entonces Joab era el comandante del ejército, estaba sometido a la orden expresa del rey David, todo es sometido. Pero su rango, el rango de que él era comandante del ejército, no le permitía modificar las órdenes y aquel rey, ¿verdad? Ninguna autoridad intermedia puede exigir una acción contraria a una orden justa. La obediencia debe convertirse en complicidad con la desobediencia. La obediencia no debe convertirse, obediencia no debe convertirse en complicidad con la desobediencia. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, la fuerza más grande es saber contenerse. Contenerse, es lo más difícil, contenerse ante una situación. El soldado manifiesta dominio propio, el negarse a extender su mano contra Absalón. Su grandeza no está en atacar, sino en detenerse. La persona verdaderamente fuerte sabe controlar sus impulsos, sus intereses, sus deseos. Vencer la propia ambición puede ser una victoria mayor que vencer al enemigo. Mi ambición. Y la llande ambicioso y tereya lleva, y no nos contenemos. Y entonces destruimos todo y llevamos todo por delante. Sálvese quien pueda, lleva. Más nos debe valer. Y por último, queridos amigos, la integridad vale más que toda la recompensa. La integridad vale más, tu integridad vale más que toda la recompensa y todos 1000 ciclos que te voy a ofrecer. Los 1000 ciclos podían llenar las manos del soldado, pero no podrían devolver la paz después de haber traicionado su propia conciencia. Entonces este texto, este versículo nos invita a preguntarnos qué cosas nunca deberíamos negociar. La verdad, la justicia, la fidelidad, el respeto a la vida. Como diga, tú ya negocias. No es porque te doy 1000 ciclos de plata o de oro. Quien conserva su integridad puede perder una recompensa, pero no se pierde a sí mismo. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento.